En Ezeiza, un intento de femicidio, atacó a su víctima y le dio 18 puñaladas. Pero todos los detalles los tiene Virginia Trombetta. Buen día, Virginia. Buenos días, Gabriela. Mirá, estamos acá con la mamá de Débora, con Nélida. Vos sabés que la situación es súper complicada y, aunque no lo creas, sucedió a media cuadra de lo que es la comisaría de la zona. Todo esto fue el viernes a la mañana, cuando Débora estaba durmiendo y esta persona, quien había vivido con ella 5 años, la sorprendió durmiendo. ¿Qué pasó, Nélida? Contanos un poquito, ¿cómo fue todo esto? Bueno, hola, buen día. Mi hija me cuenta que ella, cuando se despierta, él está al lado de su cama y ya se sube encima de ella con el cuchillo y la empieza a hincar. Mi hija le decía: pará, Fede, pará que vamos a hablar. Él no decía nada, solo le daba puntadas y le tapaba la boca para que ella no respire. En un momento mi hija se lo saca, se cae, se hace la muerta, entonces él la deja. Mi hija se levanta y alza a su bebé, su hijo de 3 años, que le decía: papá, no la mate, papá, déjala. Pero le aplicó 18 puñaladas. Le aplicó, sí, de ahí él se empezó a dar puntada. Entonces su hija de 8 años le decía: papá, no te mate, papá, yo no quiero tener otro papá, no te hagas eso. Entonces él se fue al baño y ahí mi hija camina hasta la puerta y se desvanece. Cuando se desvanece, ella me dijo: mamá, yo me morí, porque yo veía todo blanco, pero allá en el fondo yo la sentía a Angelina, que me decía: mamá, ¿estás muerta? Mamá, ¿te moriste? Y ella que dijo: no. Y se levantó, se abrió la puerta, sacó la llave y él estaba en el baño y se sentía como que se quejaba. Él se quería suicidar. Él también se quería suicidar, sí. Hay algo dramático que me contaste. Para esto vamos a aclarar que tu hija se está recuperando, que está internada. Pero hay algo terrible que me contaste, que es lo que te dijo tu nieta, que le dijo el padre cuando estaba apuñalando a tu hija. Le dijo: papá, no la mate, papá, déjala. Entonces él le dijo: no, así vamos a estar los 4 juntos. ¿Y vos qué pensás de esa frase? Yo lo que pienso, que él tenía pensado de matarlos a todos. Por eso él dijo así. Y suicidarse él. Y después suicidarse él, sí. ¿Pero qué pasaba? ¿Él no aceptaba? Él no aceptaba la separación, sí. Ellos ya habían tenido discusiones violentas antes que esto. ¿Por qué tu hija lo dejó? No, discusiones violentas no, pero más o menos 20 días antes que él se vaya, sí. Ella me manda un mensaje a la noche y me dice: mamá, Fede quiere hablar conmigo después que se duerman los chicos, y yo le tengo como un poquito de miedo. Entonces yo vinieron mis hijos y yo hablé con él. Y yo le dije: Fede, mirá, si no va a la separación, le dije, no lleguen a la violencia, no le hagas nada. Le dije: pensá en tus hijos. ¿Y él qué te dijo? Y él me dijo: no, Nelly, me dijo, quédate tranquila, yo no le voy a hacer nada. Me dijo: usted me conoce, Nelly. No, porque yo en realidad lo conozco de los 4 años, él, de que vine a vivir al barrio. ¿Para vos era como un hijo más? Para mí era como un hijo más. Yo inclusive le decía hijo, porque para mí era un hijo más. ¿Qué pensás de todo esto? ¿Qué sentís como mamá, no? Porque tu hija en este momento es otra víctima de todo este maltrato, ¿no? Sí, yo siempre lo veía por televisión. Yo no pensé que me iba a pasar de cerca. Cada vez que veía un caso así yo sufría mucho, pero lamentablemente me tocó muy de cerca. Y tengo mucha bronca porque él llorando me decía: Nelly, no piense eso de mí, yo jamás la voy a lastimar. Y no puedo, no sé lo que le pasó ese momento, no sé. No hay explicación, no sé. Ellos, los 2 hijos son de él y de tu hija, obviamente, ¿verdad? No, la primer nena no, pero sí el varoncito de 3 años. Pero él la crió como su hija. La crió como si fuera su hija. Sí, ella le decía papá y ella lo quería como su papá. ¿Y vos lo viste después de todo esto? ¿Hablaste con esta persona? ¿Te dijo algo? No, yo no lo vi porque justo cuando pasó esto yo estaba trabajando, así que yo habré llegado a las 2 de la tarde. ¿Y vos sabés qué dijo él cuando lo detuvieron? No sé nada, solo sé que lo que mi hija me contó, que le habían dicho ahí en el hospital, que él dijo
uno de los cirujanos, cuando la vio a mi hija, ese que le dijo, menos mal que te defendiste, que tenías un cuchillo bajo la almohada, y mi hija le dijo, con 18 puñaladas, yo no me pude defender, me defendí solamente con mis brazos. Supuestamente que él dijo, supuestamente él habrá dicho que mi hija tenía un cuchillo, por eso él estaba hincado. Pero él se lo hizo, no es que él trajo el cuchillo. Exactamente. Pero como que la quiso... Es decir, él no se resistía, tu hija lo dejó. Él nunca, según lo que vos estás contando, o tu hija no te lo contó, él nunca la había agredido, nunca la había pegado. Pero la situación terminó de una forma muy, pero muy violenta. Sí, y tu hija, dentro de todo, tenía miedo. Es decir, que algo ella sabía, algo ella intuía que él podía llegar a hacer. Y yo creo que sí, solamente yo sé que después mi hija me contó que una vez ella estaba dormida y la hija de ella estaba mirando la televisión con mi otra nieta, pero había algo entre medio de las dos camas que separaban y ella se despertó, lo tenía arriba él y ella ya tenía toda la ropa baja, es como que él la quiso violar en ese momento. Y yo creo que eso fue lo que le dio miedo a mi hija. Claro, ¿cuánto hace que se separaron ellos? Que tu hija dijo, basta, esto se terminó. Y ahora hará, no sé, 20 días, 25, un mes, no sé, no me acuerdo bien. Poco tiempo, y él no lo aceptaba y terminó agrediendo de esta forma a tu hija. 18 puñaladas, no es algo que surgió así de la nada, es decir... él ya vino sabiendo, porque inclusive él quiso suicidarse. Claro, sí, exactamente. Sí. Él es de acá del barrio, vos lo conoces de chiquitito. Sí, de chiquito, sí, muy de chiquito. Él tenía 4 o 5 años cuando yo vine al barrio, sí. Y ahora él está detenido. Sí. ¿Qué pensás que va a pasar con él? ¿Pensás que la justicia realmente lo va a condenar o tenés miedo? Tengo miedo porque en realidad, como estamos hoy en día, no hay justicia. Entonces tengo miedo que él vuelva a salir y que termine con lo que vino a hacer. ¿Los nenes están con vos? Sí, los chiquitos están conmigo. ¿Y tu hija tiene miedo? Sí, yo creo que sí, que tiene miedo. Por eso cuando ella salga, si Dios quiere, ella va a venir a mi casa. Y algo más que quiero agregar. Cuando yo el viernes a la tarde la estaba bañando a mi nieta, ella me dijo, abuela, ¿por qué mi papá le quiso hacer daño a mi mamá? Y yo le dije, hija, mamá ya está bien, mamá va a volver. Y ella me dijo, yo le decía a papá, papá déjala, papá no le haga daño. Y él me dijo, así vamos a estar todos juntos. Y eso es lo que yo no me explico, ¿por qué él le dijo eso a la nena? Bueno, vos no me dijiste que pensás que él vino con la idea de matarlos a todos y suicidarse él. Sí. Que no aceptaba esta situación pero me quedó de separación. eso lo que mi nieta me dijo. Eso no lo puedo olvidar. No lo podés olvidar, como que está en tu cabeza de una forma... Sí. Claro, te produce el miedo de que él haya tal vez pensado matarlos a todos. A todos, y yo creo que si él llega a salir, va a volver por eso. Y el nene a la noche cuando dormíamos de 3 años, decía, yo quiero ir con mi mamá. Yo le dije, mamá ya va a venir, mamá está bien. Y él me decía, papá mató a mamá, me decía él, 3 añitos. Vos sabés que los vecinos nos dicen que los gritos de tu hija eran muy, muy fuertes, ese pedido desesperado, pero que tienen grabado los gritos de los chiquitos diciendo, papá, no mates a mamá. Sí. ¿Fue así realmente? Fue así realmente, pero dice mi hija que cuando ella salió de afuera con los chiquitos, que justo vio que entraba mi hijo y mi nuera, había vecinos mirando, pero nadie la socorrió. Pero la policía ya estaba ya acá. Ya estaba Nelly. La policía, sí. Claro, sí, a lo mejor por eso fue el tema. Sí. Teniendo en cuenta que a la policía la tenés acá a 50 metros nada más. En la esquina, ellos vinieron, ayudaron. La policía vino porque mi hija en un momento pudo llamar a mi nuera y llamó al patrullero, llamó al 911, así que llegó mi nuera y mi hijo y llegó el patrullero. Todo fue rápido. Lo único que cuando mi hija sale de adentro,
y lo ve a mi hijo que entra y a mi nuera, ella se desvanece. Entonces mi hijo la alza y la sienta ahí, la recuesta ahí. La peor herida de tu hija es la que tiene porque tiene un pulmón perforado. Sí, eso es lo peor, sí, sí. Y lo peor fue que pasó 2 vehículos y nadie la socorrió y bueno, mi nuera lo llamó al padrastro y el padrastro la llevó. Él la llevó, él la salvó porque en realidad si él no la hubiese llevado, no sé lo que hubiese sido. Bueno, Gabriela, vos fíjate, ¿no? El relato de Nélida, que es realmente tremendo, escalofriante. Es tremendo, Gabriela, porque esta persona, que no es la primera vez que estamos escuchando una situación como esta, lamentablemente, Gabriela estaba durmiendo con sus 2 chiquitos, su ex pareja que sube sobre su cuerpo y la empieza a apulianar. Recordemos que tiene un pulmón perforado, pero vos fijate cuando las mentes reaccionan de esta forma, ¿no? Porque viviendo aquí y teniendo la policía a 50 metros, a media es como cuadra, que a sí. uno no... Sí, menos de media cuadra, Gaby, porque es esta casa, sí, casi menos de media cuadra, sí, como vos decís. Uno se supone a pensar que teniendo a la policía tan cerca, Nelly, es como que uno piensa, no vas a hacer una cosa como esta. Pero bueno, esto sucedió, ahora Débora está internada, sigue internada. ¿En qué hospital, Nelly? En el hospital de Ezeiza con respirador, tratando de evolucionar, despacito lo está haciendo, pero hay 2 chiquitos que están sumamente atemorizados, miedosos, en una situación de violencia familiar que fue extrema y una mamá que sigue teniendo mucho, pero mucho miedo, Gaby. Sí, es terrible lo que pasó y peor aún pensar en lo que podría haber llegado a pasar, ¿no? Si realmente tenía la intención de matarlos a todos. Y para destacar la actitud de esta mujer, ¿no? Sumamente valiente, protegiendo a su hija, a sus nietos y reclamando justicia. Gracias, Virginia.